Bienvenido, Rafael, a este gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Muy buenos días a todos ustedes. Qué placer estar aquí en el gobierno de la mañana en la Z101, don Álvaro. Gracias. Para mí es un honor, un placer compartir con usted El esta placer es de cabina, nosotros. con mi querido Willy Rodríguez, la leyenda, Nayib Shaede, eh, Daniel Rosendo García. Tavares y Daniel García. No, espérate, Felipe Romero. Felipe Y mi Romero amigo, Sánchez. y mi amigo Rosendo Tavares, Bueno. una persona de mis afectos desde hace muchos años. Igual que Nayib, que lo conocí cuando yo era apenas un adolescente y él era un jovencito. Sé mucho de eso. Y ahora tú estás en una pelea de grandes ligas. Allí tú jugabas bola con allí, ahora es la senaduría por el Distrito Nacional. ¿Cómo va tu campaña? ¿Cómo van los planes? ¿Y cómo están los números? Miren, esto ha sido un proceso maravilloso, muy lleno de alegría, con un trabajo intenso en las calles. Hemos recorrido todo el Distrito Nacional, todas las calles, junto con la gente, y se ha generado una sensación donde la mujer, la juventud, los envejecientes, los diversos sectores de la sociedad han ido renovando la esperanza y han visto en este proceso un proceso ejemplar de participación activa, pero sobre todo que enfoca los temas esenciales que le interesan a la gente. Yo me he dedicado, como he dicho, a caminar el Distrito Nacional, a entender las realidades particulares, no de la ciudad como un todo, porque mucha gente piensa que el Distrito Nacional es el polígono central, los grandes edificios. Otros lo observan como si fueran 3 circunscripciones, pero el Distrito Nacional es mucho más que eso. El Distrito Nacional son 70 comunidades, cada una con su historia, con su idiosincrasia, con sus problemas, pero con sus potencialidades. La realidad de la Sursa no es la misma realidad de Capotillo, que está al lado. La Sursa es una comunidad pobre cuya única fuente de ingresos es un mercado, que además es su principal fuente de problemas, porque cuando llueve allí, esa contaminación cae aguas abajo y afecta la vida de las personas. Capotillo está al lado, tiene una juventud vibrante, una comunidad empoderada que reclama sus derechos y sus reivindicaciones y necesita acciones importantes que hemos identificado para que la juventud tenga oportunidades. Por ejemplo, un club deportivo y cultural, necesario, fundamental para que la juventud pueda hacer deporte y tener esparcimiento sano. Lo mismo, por ejemplo, Gualey, que es una zona también bastante vulnerable, deprimida, que requiere acciones importantes, como por ejemplo la construcción de una estancia infantil, como por ejemplo la construcción de escuelas para que los jóvenes no tengan que salir del territorio y ir a otros lugares a buscar la educación, como sucede en la Ciénaga, por ejemplo. O zonas que tienen un gran potencial históricas del Distrito Nacional, de los primeros barrios como Villa Francisca, que es la capital del son, y que si se vincula a la zona colonial en términos de atracción de turismo, de desarrollo de atracciones populares, recordemos que allí está el Centro Social Obrero donde se hacían las luchas libres, por ejemplo. Se puede hacer una combinación muy interesante, pero necesita un puente peatonal a la cabeza del Matías Ramón Mella, para que también los chicos de allí puedan ir a la Escuela República de Uruguay y lograr llegar seguros a recibir la educación y no cruzar por ese tránsito rápido que está allí. O situaciones como la de Los Ríos, que es distinta a la de Los Girasoles. Los Ríos es una comunidad donde están las 3 clases sociales, gente muy rica, gente de clase media y gente de escasos recursos, con 3 necesidades puntuales: la atención del tema de la cañada, la construcción de un polideportivo y un politécnico que tienen años parados. En el caso de Los Girasoles es una comunidad de casi 100.000 habitantes, donde solamente tenemos un estrato social, una clase media, tocando media, con mucha gente de escasos recursos que requieren atenciones importantes. Hablamos ahí, por ejemplo, de un tema de una cañada también, de centros deportivos y culturales. Es decir, el Distrito Nacional es una diversidad. Te vas aquí a la zona de los kilómetros, de Honduras, de toda esta zona, y te encuentras con que hay una necesidad importante de escuelas para que las personas no estén corriendo de un lado a otro buscando cupos, o aquí en la circunscripción 1, tenemos necesidades importantes de centros de salud públicos que puedan reducir el costo de vida de la gente. ¿A qué me refiero con todo esto? Es que hay
una realidad particular en cada una de nuestras zonas, que requiere una atención cercana. Y mucha gente cuando me escucha hablar de estas cosas me dice, Rafael, pero ¿a qué que te estás postulando? Porque esos no son los temas de un legislador, de un senador. Y yo les digo que no. Porque un senador no solo tiene una función legislativa, no es ir al Congreso a someter proyectos de ley, son 3 funciones de conformidad con la Constitución y de conformidad con su origen histórico. La primera es la de representar a su comunidad y a su gente. Cuando se suscribió la Carta Magna, que se dio origen al Parlamento en Inglaterra, la primera función que se le atribuyó a ese Parlamento fue la representación de las comunidades frente a la corona. Y esa es la función principal del Congreso. La segunda es la de fiscalizar, incluso en términos históricos, es la que surge después. Se le dio la función al Parlamento de ver cómo el gobierno ejecutaba las leyes y cómo se asignaban los fondos a las necesidades de los distintos territorios. Y por eso, para mí es esencial, luego de haber hecho una radiografía del Distrito Nacional, impulsar lo que he denominado como un plan para Santo Domingo, comprometiéndome con la ciudad, con el impulso de 3 acciones por cada uno de los sectores, con el objetivo de elevar la calidad de vida, pero sobre todo de generar una ciudad de oportunidades. Faltan apenas, Felipe, unos 18 días, ¿verdad?, para el proceso de primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Y nos gustaría saber, faltando ya tan poco tiempo, cómo está posicionado Rafael Paz en el electorado del Distrito Nacional de acuerdo a los trabajos, a las encuestas, ¿verdad?, que me imagino tu equipo político ha desarrollado para tenerlas incluso como instrumentos de trabajo. ¿Cómo va Rafael Paz? Mira, la única candidatura en el Distrito Nacional que ha tenido un crecimiento exponencial es la de quien les habla. Hemos estado cada día sumando preferencias. Nosotros hacemos un trabajo muy profesional, con mucho seguimiento a la evolución de las encuestas, pero sobre todo también de la parte cualitativa, de lo que la gente necesita. Tradicional. Esto es un proceso de conexión con la gente. Yo no estoy en una competencia con nadie, yo estoy en un proceso de construcción de una relación con el electorado del Distrito Nacional. Y eso ha generado una efervescencia que hoy por hoy sales a las calles y te encuentras el sello de Rafael Paz en cada una de las comunidades. Equipos de trabajo de manera intensa, haciendo un trabajo de promoción, organizando la estrategia electoral para que el día 6 de octubre esta sea la candidatura victoriosa, porque esta candidatura simboliza y representa la renovación y la revitalización de la oferta del Partido de la Liberación Dominicana con los electores del Distrito Nacional, pero sobre todo el fortalecimiento del vínculo del principal representante legislativo con las bases del partido y las bases de la sociedad. Por eso me he empeñado, Nayib y todos distinguidos miembros de este programa, por crear una relación cercana con las bases del partido, con los compañeros presidentes de intermedio, con los presidentes de comité de base, con los activistas, pero sobre todo con la sociedad. Antes de yo iniciar este proceso maravilloso de campaña, me había pasado varios meses de forma intensa, reuniéndome con grupos pequeños, con juntas de vecinos, con sectores juveniles, con deportistas, con artistas, con personas preocupadas por la ciudad. Y ese proceso amplio de consulta fue el que me permitió definir una visión y sobre todo tomar este paso, que es un paso de responsabilidad, porque hay un pensamiento como ciudadano, como representante, como aspirante a líder o como líder, buscas ganar el favor de los electores sobre la base de presentarles una visión, pero sobre todo también de presentarles un trabajo. Y así yo he llevado este proceso. Por eso cada día logro el apoyo de personas, de figuras emblemáticas, como por ejemplo Gabriel Castro, que fue pasado presidente de la sala capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que ayer hizo público su apoyo a esta candidatura, de personas
de una categoría extraordinaria dentro del partido, miembros del Comité Central como Fernando Sánchez, que nos dio su apoyo hace algunas semanas, o personas del peso en la circunscripción 1 del Distrito Nacional de Marcelino Rosado, miembro del Comité Central, también digamos con una hoja importante dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y así sucesivamente. Muchas personas han visto cómo hemos ido creando alianzas a lo interno, porque sobre todo esta es una candidatura de alianzas y de cercanía, de aglutinar, de lograr que las fuerzas internas del Partido de la Liberación Dominicana vayan en una sola dirección para el próximo 6 de octubre, ganar las primarias, pero sobre todo para conformar una boleta fresca, renovada, sin tasa de rechazo y sin cola que le pisen, que pueda ganar las elecciones del 17 de mayo del 2020. Vamos con Cundo y volvemos con Rafael Paz aquí en este Gobierno de la Mañana. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno. Es un excelente expositor. Eso es muy importante en cualquier actividad de la vida, sobre todo en la actividad política, ¿no? Pero, Rafael, tú te mantienes al margen de la disputa de los dos grandes líderes. Bueno, don Álvaro, yo siempre he buscado ser un promotor del consenso y de la unidad partidaria. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido único en América, así fue fundado por el profesor Juan Bosch, y veo este proceso más que una confrontación, veo un proceso que va hacia la unidad. Las primarias del 6 de octubre lo que tienen que permitir es que haya una conformación de una boleta que gane las elecciones del 2017. En mi caso particular, yo quiero aprovechar para un poco compartir con los miembros de esta distinguida audiencia algo que creo que es de mucho valor, mi querido don Álvaro, Willy y los demás. Muchas personas o algunas personas se preguntarán ¿por qué Rafael Paz está corriendo hacia la senaduría? ¿Cuál es su historia? ¿Qué lo avala? ¿Por qué este hombre dominicano de 36 años ha decidido dar un paso tan importante hacia una posición tan importante? Y yo quiero compartir con ustedes de manera muy humilde un poco de lo que ha sido mi trayectoria hasta ahora. Yo me defino como un hombre dominicano que tuvo el privilegio de vivir en el campo y la ciudad, y que crecer en el campo le permitió entender la realidad de la mayoría del pueblo dominicano. Yo sé lo que es caminar 2 kilómetros a una escuela por una calle que no tiene asfalto, que no tiene aceras ni contenes, y llegar con los tenis, los zapatos enlodados a la escuela. Yo sé lo que es vivir en una comunidad donde hay precariedad de servicios públicos, donde el agua no llega todos los días y donde hay que almacenarla en tanques de agua o, en el mejor de los casos, en un tinaco. Yo llegué siendo apenas un adolescente al Distrito Nacional y me abrí espacio a pulso. Mis primeras oportunidades me las dieron mis profesores en la Procuraduría General de la República, en la Suprema Corte de Justicia, en la Junta Central Electoral. Tuve grandes maestros allí. Trabajé con personas como Cristóbal Rodríguez o como ahora Celeste Fernández, que me proveyeron de mucho conocimiento, pero sobre todo de valores importantes en el ámbito profesional. Luego entré al Congreso Nacional, primero como consultor, y luego, por mi trabajo, rápidamente me hicieron asesor en el marco de la reforma constitucional del año 2009-2010. Y terminé siendo asesor del presidente del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados, Reinaldo Pared Pérez, y en aquel entonces Julio César Valentín. Y logré un nivel de incidencia que me permitió ser redactor de varios de los artículos de la Constitución actual. Por ejemplo, el régimen económico, el artículo que habla sobre la libertad de empresa, es de mi puño y letra, trabajado, redactado y consensuado con las distintas fuerzas políticas y económicas del país. Luego que concluyó el proceso de reforma, fui designado asesor del presidente del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados, el único asesor bicameral en los últimos 30 años. Soy corredactor de la ley del Tribunal Constitucional, de la ley del Tribunal Superior Electoral, de la ley de las Fuerzas Armadas, de la ley de declaración jurada de patrimonio y del reglamento del Senado y del reglamento de la Cámara de Diputados. Por eso yo le he dicho a todos mis conciudadanos, a cada reunión, que yo no voy al Congreso a aprender, que ya yo sé lo que hay que hacer
y que desde el día 1 voy a poner en marcha un plan de trabajo para garantizar que esta se convierta en una ciudad de oportunidades. Bueno, te agradecemos la presencia en este programa y como bien ha expresado don Álvaro, tú eres un excelente orador, una persona que has dado una muestra de que puedes hacer muchas cosas positivas en el Senado de la República Dominicana y en cualquier lugar donde pues se te dé la oportunidad. Para nosotros es un honor tenerte, Rafael Paz, en este Gobierno de la Mañana. ¡Llévatelo, Cundo!